y oramos, no solamente por cada uno de mis hermanos que están en esta hora conectados, sino por cada una de las personas que posteriormente escucharán este mensaje, Dios. Sabemos que tú eres quien nos has traído, que tú eres el dueño de esta tu obra, y que por lo tanto, Señor, tú eres el más interesado, que tu palabra pueda ser difundida, que tu palabra pueda correr como río de agua viva. Hoy abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente, nuestros oídos físicos y espirituales, para que tú hables a nosotros, Dios. Yo no sé cuál sea la necesidad del problema que de repente hoy se le presente a algunas de las personas que están aquí en la sala, Señor. Pero tú sí lo sabes. Y yo te pido, Padre amado, que la presencia de tu Espíritu Santo esté en cada lugar, esté en cada vida. Y que tú seas moviéndote, Señor, que tú seas ministrando en cada corazón. Que tú seas consolando a quien tengas que consolar. Que seas tú dándole fuerza a aquel que tal vez está desanimado, que está caído, que hoy comienza este día tal vez con preocupaciones, con luchas, con cargas. Aquel que posiblemente no le ha salido del todo las cosas bien. Aquella mujer que está triste, que está abnegada, que está desconsolada, que se encuentra sola, Dios. Que seas tú, Espíritu Santo, hoy ministrando cada vida, cada corazón. Aquellos que hoy se encuentran sin saber para dónde tomar, sin saber qué decisiones tomar, Dios. Que tú hoy a través de tu palabra los guíes, los orientes y les ministres conforme al propósito que tú tienes con nosotros en esta mañana. Sé que estamos aquí no por casualidad, sino que tú tienes algo especial, Señor, para cada uno de nosotros. Si tú eres de esas personas que dice yo necesito una palabra de Dios, yo necesito que Dios ministre mi vida y mi corazón, ¿por qué no le das un aplauso al Señor? Dice, Señor, habla a mi vida, Señor, toca mi vida, levanta ahí tu manito y dile, Señor, yo soy esa persona que necesita una palabra, yo estoy necesitando hoy más que nunca un consejo tuyo, Señor, por favor, háblame. Coloca un amén, dile, Señor, yo soy aquella persona que necesita ser consolada, yo soy aquella persona que posiblemente está sola, posiblemente está pasando por algún problema y necesita una palabra de orientación, una palabra de consejo, una palabra de fortaleza. Habla mi vida, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Mis amados y amadas, muy buenos días. Qué bueno podernos encontrar una vez más en este hermoso espacio que Dios nos ha dado en este tiempo para poder buscar de Él, para poder estar ahí ante la presencia del Señor, siendo ministrados, siendo tocados por Él. Qué bueno por aquellas personas que tienen un corazón dispuesto, un corazón abierto para con Dios, donde dicen, yo reconozco que necesito de Dios. He venido luchando durante mucho tiempo en mis fuerzas, en mi capacidad, pero yo necesito verdaderamente comenzar a descansar en Dios. Seguramente que tú que estás en esta mañana aquí acompañándonos, conoces de Dios, de hecho estás acá, pero habrá algún área de tu vida, habrá algo que tal vez no le has entregado a Dios. Y hoy es el momento. Este es el tiempo y que Dios nos ministre a través de esta palabra, que Dios nos siga enseñando, que Dios nos siga guiando, que Dios nos siga mostrando ese camino por el cual tenemos que ir. Qué lindo cuando la Biblia dice que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. El mundo nos ofrece muchas alternativas, el mundo nos ofrece muchos caminos, pero la Biblia dice que hay un solo camino y un solo mediador para poder llegar a Dios y a Jesucristo. Así que vamos a estudiar la palabra en esta mañana. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Qué bueno que están con nosotros. Qué bueno que se levantan de ese lugar donde han estado cómodos en su cama y que ahora estamos aquí dispuestos, con los ojos abiertos, con nuestros oídos abiertos, físicos y espirituales, para que Dios hable a nuestra vida. Así que dispón tu corazón y vamos al estudio de la bendita palabra del Señor. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 32. En toda esta serie que Dios nos ha venido dando, viviendo por la palabra. Yo quiero tocar un tema que es un tema muy interesante. Yo diría que es uno de los capítulos más importantes que nosotros podemos encontrar en la Biblia. La Biblia está llena de información, de formación, de tanta riqueza, tantos tesoros hermosos. Pero dentro de esos tesoros que uno encuentra en la Biblia, encuentra este capítulo 32. Y he orado al Señor para que Dios nos hable hoy a través de la palabra y que tú que estás ahí, que tal vez yo ni te conozco, algunos conozco, otros posiblemente no, pero que Dios sí te conoce, Él pueda ministrar a tu vida, pueda ministrar a tu corazón. Muy bien, vamos a estudiar entonces la palabra. Estamos mirando ya el capítulo 32, que es uno de los
eventos más importantes. Yo diría que es uno de los momentos más apremiantes que ha vivido este hombre Jacob, que hemos venido estudiando en estos días. Podríamos decir, mis amados, que este es un punto de inflexión en la vida de este hombre Jacob. Es decir, es un punto donde él va a tomar una decisión y va a tener un cambio en su vida. Y esto ya nos comienza a enseñar algo bien importante, y es que nosotros tenemos que llegar a ese punto de inflexión. Un punto donde nosotros decimos, bueno, yo voy a evaluar mi vida, cómo estoy viviendo de acuerdo a como Dios dice en su palabra. Y entonces a esta altura muchos podríamos decir, bueno, de cierta manera yo he tenido cambios, de cierta manera yo he hecho cosas mejores de lo que venía haciendo antes. Pero es así o no, que muchos de nosotros tenemos que decir, pero hay áreas de nuestra vida, pero aún hay comportamientos, aún hay cosas de nosotros que no se han doblegado ante Dios, que no las hemos entregado a Dios. Y eso es lo que se conoce como un punto de inflexión. Un punto donde uno tiene que llegar y decir, bueno, o soy o no soy. Yo digo que soy cristiano, pero ¿realmente estoy actuando como un hijo de Dios, como un cristiano verdadero? O simplemente yo soy cristiano, pero sigo haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y eso es lo que se conoce como un punto de inflexión. Y este punto de inflexión es lo que estaba atravesando, estaba próximo, estaba llegando a ese momento de la vida de Jacob. Repito, como tiene que llegar a nuestra vida, donde tenemos verdaderamente que evaluarnos y analizarnos y decir, bueno, yo necesito considerar verdaderamente cómo estoy viviendo. Ahora, quiero decirles lo siguiente, no es el momento de la conversión, no, porque ese es otro tema, ese es otro punto, ese fue otro momento en nuestra vida. Yo no estoy hablando que este sea el momento en que este hombre Jacob se convirtió al Señor. Yo no estoy hablando que tú no te hayas convertido al Señor. No. Estoy hablando es que a pesar de ser hijos de Dios, hay cosas en nuestra vida que tienen que cambiar. Hay cosas en nosotros que tenemos que dejar. Y esto es lo que estaba pasando con él. Porque es que a veces nosotros como que lanzamos juicios a la ligera. Y el hecho de que una persona se equivoque o el hecho de que una persona se vista de esta u otra manera, entonces hace que nosotros como que lancemos juicios a la ligera. Y entonces porque una persona cometió un error, de una decimos, no, es que él no se ha convertido a Dios. No, y posiblemente puede ser un hijo de Dios, posiblemente se ha convertido al Señor, pero se ha dejado dominar en ese momento por su naturaleza carnal, por su naturaleza material. Y eso es lo que encontramos aquí en la vida de este hombre Jacob que vamos a estar estudiando, porque él es un hombre que le pertenece a Dios, es un hombre que está bajo pacto con Dios, es un hombre que ha sido consagrado, que aún desde antes de nacer este niño, ya Dios tenía destinado lo que iba a hacer para él. Y Dios le había dado una promesa, es decir, estamos hablando de un hombre que es un hombre de Dios, pero que sin embargo, a pesar de ser un hombre de Dios, tenía todavía muchas cosas, muchos pecados, muchos errores, pero que llega el momento en que Dios tiene que confrontarlo, como pasa, repito, con nosotros, donde Dios tiene que confrontarnos y decir, bueno, ¿estamos viviendo de una forma digna como hijos de Dios o no? ¿Verdaderamente nosotros somos testigos de Dios? La gente cuando nos ve a nosotros puede decir, ¿verdaderamente eso es un hijo de Dios? ¿Verdaderamente ella es una hija de Dios o no? Bueno, esto estaba pasando con este hombre, que no tenemos ninguna duda de que sea un hombre de Dios, pero realmente no era un buen testigo de Dios. Los actos y lo que él estaba haciendo realmente no era una evidencia de que verdaderamente era un hijo de Dios, sino que estaba haciendo cosas que eran incorrectas. Nosotros hemos visto testimonios de lo que él ha venido haciendo, todas sus trampas, todas sus mentiras, todos sus enredos que tenía, como muchas veces pasa, mis amados. Que decimos que somos hijos de Dios, de hecho podremos ser hijos de Dios, pero aún hay cositas en nosotros que tienen que ser dejadas. Ahora, Dios, porque Él es un Dios que nos ama, ¿cuántos saben que Dios te ama? Levanta ahí tu manito, si tú sabes que Dios te ama. Dios nos ama. ¿Cuántos saben que son hijos de Dios? Y posiblemente dicen, sí, yo soy hijo de Dios, yo sé que Dios me ama. Ok, como somos hijos de Dios y como sabemos que Dios nos ama, entonces la Biblia dice que el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Entonces muchas veces nosotros, por ser hijos de Dios, que es la bendición más grande que podemos tener en esta tierra, y cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros fallamos, entonces Dios, que es un muy buen padre, es el mejor padre, entonces Dios tiene que disciplinarnos. Y entonces Él obra en nosotros por utilizando cualquier método, cualquier medio. Y posiblemente alguien en esta mañana que está escuchando este mensaje, tú que estás con nosotros en esta mañana, posiblemente tú estás pasando por un tiempo de disciplina de Dios.
Y es que en ese tiempo de disciplina Dios está evidenciando, Dios te está mostrando, Dios como que nos está depurando, Dios como que está purgando de nosotros, sacando de nosotros aquellas cosas que no son agradables. Nosotros encontramos cuando estudiamos la vida de Lot. Lot fue un hombre de Dios porque la Biblia dice que él sentía ese celo por Dios. Que él era un hombre, dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versos 7 y 8, que él sentía su alma justa atormentada. Es decir, Dios tuvo que pasarlo por momentos difíciles, Dios tuvo que pasarlo por fuego tremendo, y no solamente cuando tuvo que pasar ahí por Sodoma y por Gomorra, todo ese tipo de cosas, sino que también Dios tuvo que pasarlo por muchas pruebas de fuego, como seguramente nosotros también en eventos de nuestra vida, en momentos de nuestra vida, hemos tenido que pasar por pruebas de fuego, pero son pruebas que Dios nos permite precisamente para sacar de nosotros todas las impurezas, todos los escombros, todas aquellas cosas que están en nosotros que no sirven. Al igual que el oro, tiene que ser pasado por fuego para que ese fuego saque toda la impureza y verdaderamente quede valiendo el oro. Y después de esas pruebas, después de esos momentos difíciles, pues nosotros vamos a valer mucho más. ¿Por qué? Porque hemos aprendido, porque a través y gracias a esa prueba hemos dejado muchas cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Dios lo permite. En este capítulo 32 entonces que vamos a estar estudiando, vamos a ver cómo Dios pasa por esos momentos difíciles. Tal vez es uno de los momentos más críticos en que Dios ha tenido que tratar con este hombre, de pasar con este hombre, para que él pueda verdaderamente una vez por todas decir ya, no más, no sigo resistiendo a Dios, sino que al contrario voy a entregarme a Él. Y para introducción de este mensaje hoy, quiero traer las palabras que el profeta Isaías dejó escritas ahí en el capítulo 40, a la altura del verso 29, donde él dice que él da fuerzas al fatigado y que él multiplica las fuerzas al que no tiene. Dice, él da fuerzas al fatigado. Digan conmigo, Dios me da fuerzas. Es decir, por más que estés pasando por una prueba difícil, tenlo por seguro que Dios es el que te da las fuerzas. Y al que no tiene fuerzas, aumenta su vigor. Así que no te preocupes. Esta prueba que posiblemente estés atravesando, este momento de fuego que estés atravesando, Dios te dará las fuerzas necesarias para que tú puedas salir adelante. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos pueden levantar su manito y decir, yo lo creo? Yo creo que en medio de esta prueba, en medio de esta dificultad, Dios me dará las fuerzas. Muy bien, abran sus Biblias por favor ahí en el libro de Génesis, capítulo 32. Vamos a mirar el primer párrafo, los primeros 5 versículos. Aquí vamos a ver esa crisis en la vida de Jacob. Dice la escritura, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Naanaim. Y envió, dice la escritura, Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis, noten por favor estas palabras, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Escúcheme por favor esto. Dios estaba comenzando a intervenir directamente en la vida de Jacob, para llevarle a experimentar posiblemente, yo diría, una de las etapas más fructíferas en las que él tendría que pasar. Era tal vez lo crucial, era el mayor testimonio que él podría dar de su confianza, de todo lo que él había recibido, de todo lo que había escuchado, de todo lo que había visto de Dios. Ahora estaba a punto verdaderamente de mostrar esa confianza. Hasta aquí nosotros hemos visto que es un hombre ingenioso, un hombre que es muy astuto, un hombre que siempre trató de hacer las cosas como nos pasa a muchos de nosotros, hacer las cosas a su manera, hacer las cosas en sus fuerzas, hacer las cosas de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a sus dones, de acuerdo a sus talentos. Usted sabe que él venía de presentar una serie de problemas con su suegro, con su tío Labán, y que había sido manipulado muchas veces, como estudiamos ayer, que le había cambiado su salario más de 10 veces y que había hecho una cantidad de cosas, y él había experimentado ya todo esto. Ahora Dios le dice, vas a regresar a la tierra, y le recuerda una vez más,
Ya tú has pasado 20 años, has tenido que ser procesado. Ahora llega un momento importante y es que te tienes que volver a encontrar con tu hermano Esaú. Ustedes recordarán todo lo que pasó con él. Ustedes recordarán que él salió huyendo y toda la experiencia que tuvo fue por causa de la amenaza que su hermano Esaú había colocado contra él. Ahora tenía que volverse a encontrar con Esaú. Ahora era el momento difícil, era el momento, podríamos decir, el momento de la verdad, donde tenía que confrontar una realidad, como nos tiene que pasar muchas veces a nosotros, que durante mucho tiempo hemos evadido, nos hemos escondido y lo demás, pero llega el momento en que tenemos que enfrentar una realidad. Llega un momento como hoy donde tenemos que enfrentarnos verdaderamente cómo somos nosotros como hijos de Dios, como cristianos. Llega un momento en que tenemos que enfrentar las cosas, encarar las cosas y decir, Señor, yo de aquí en adelante no puedo seguir como estoy viviendo, yo necesito verdaderamente entregar mi vida a ti. Pero me llama mucho la atención y es el lenguaje que este hombre utiliza. Noten que ya Dios durante esos 20 años ha venido procesando a este hombre y ya no está con la altivez y con la, con la prepotencia que tenía antes, que era el mayor, el primogénito, el que tenía ahora toda la autoridad, sino que él baja la cabeza y reconoce. Y dice aquí, mi señor Esaú, es decir, él baja la cabeza ante el hermano y lo llama mi señor, es decir, él se rinde, él reconoce verdaderamente que, que hizo muchas cosas incorrectas, pero que verdaderamente eso le pertenecía al hermano, aunque nosotros sabemos, y la Biblia nos lo muestra, que Dios ya había decidido desde el principio, desde antes de nacer, ya había decidido que él iba a ser el que iba a quedar con la bendición. Sin embargo, él en lo humano sabe que hizo muchas cosas que no eran correctas. El humano sabía que había hecho trampa, que había engañado al hermano, que había sido un usurpador, que le había quitado los privilegios a su hermano. Y por eso aquí ya reconoce que él, Señor, mi señor Esaú, pero también se refiere al mismo, ya no es como que el que todo mundo tiene que rendirle pleitesía y como que es el que manda y el que ordena las cosas, sino que ahora se llama tu siervo Jacob, le dice. Y esto le manda tu siervo Jacob. Y esto es importante entender porque ya nos damos cuenta que Dios ha venido obrando en la vida de este hombre. Su lenguaje ha cambiado. Ya cuando él sabe que tiene que enfrentarse, entonces tiene que bajar un poco la guardia y decir, wow, yo tengo que verdaderamente entregarme y consagrarme a Dios y hacer las cosas de una manera correcta. El versículo 6 dice algo importante. Y los mensajeros volvieron a Jacob, venidos de a tu hermano Esaú, y él también dice, venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte. Dice, y 400 hombres con él. Entonces estos hombres dicen, bueno, ya fuimos donde su hermano, y él dice que bueno, no hay ningún problema, que él también viene al encuentro, pero pasa que él viene con 400 hombres. Y yo creo que esto a este hombre lo aterrorizó. Él no sabía el significado, bueno, ¿y para qué vienen estos 400 hombres? Seguramente en su mente estaban esas palabras que le taladraban sus pensamientos diciendo que él estaba amenazado y que seguramente dijo, no, mi hermano viene a acabar conmigo. Mi hermano viene a hacer cosas tremendas contra mí. Y este hombre estaba seguramente ahí aterrorizado, estaba nervioso, estaba inseguro. ¿Y ahora yo qué hago? Como muchas veces pasa en nuestra vida que no sabemos qué decisiones tomar. Muchas veces nosotros estamos frente al conflicto, frente al problema, frente a la circunstancia y decimos, ¿y ahora yo qué hago? Todo lo que tenía para hacer ya lo hice y ahora yo no sé qué hacer en este momento. Momentos cruciales en nuestra vida, mis amados. Momentos donde seguramente tú y yo tenemos que decir, bueno, o voy a seguir como estoy, o definitivamente confronto esta realidad y tomo decisiones. Versículos 7 y 8 nos dice algo importante. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Estaba en una situación difícil, una situación mala. Entonces él tiene que dividir su grupo, tiene que dividir a su familia, tiene que dividir todo lo que él tiene. Dice, bueno, si de pronto me ataca y acaba conmigo, bueno, pues por lo menos salvo una parte. ¿Sí? Notan eso, como él sigue con su astucia, sigue con sus, estrategias, a ver cómo sale de estos atolladeros. Pero dice el versículo 9 al 12, porque ya Dios ha venido haciendo una obra, Dios le da una palabra, y es lo que hemos venido hablando en los mensajes anteriores, que cuando Dios decide bendecir, absolutamente nada se opondrá. Por más obstáculos que se levanten, nada se opondrá. Y seguramente que él en su corazón, en la relación que tenía con Dios, había recibido mucha palabra, había recibido muchas promesas, y eso es lo que lo iba a fortalecer. Y hay un punto bien importante ahí, mis
amados. Y es que es la palabra de Dios la que nos fortalece. Son esos, digamos, esas promesas que nos ha dado en un momento determinado, lo que ayuda en nosotros, lo que nos da fuerza, como dice Isaías, lo que da fuerza al cansado, cuando tú dices, no, yo ya no puedo, yo ya no soy capaz de eso. Entonces como que viene la palabra de Dios, como que viene ese estímulo, viene esa promesa y tú dices, no, yo sigo adelante porque yo sé que Dios está conmigo. En este momento se encontraba él. Y dice a partir del versículo 9, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Es decir, comienza a orar, comienza a buscar la presencia de Dios, que es lo primero que nosotros debiésemos hacer. No es dejarlo de última, ¿sabes? Ya cuando no hay otro recurso, ahora sí voy a buscar a Dios. No. Lo correcto sería que en medio de los problemas, de las dificultades, siempre acudamos nosotros en primera instancia a Dios. En todo momento, mis amados. Este hombre lo hace y aquí nos demuestra que es un hombre de Dios, es un hombre que tiene el temor de Dios, es un hombre que verdaderamente conoce a Dios. Es decir, que Dios para él no es ajeno. Hay una relación muy cercana. De hecho, hemos visto episodios donde Dios le ha hablado directamente a él. Ahora mire lo que dice la escritura. Entonces dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy, en otra versión dice, indigno soy de todas las misericordias, y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues dice la escritura, con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos, y tú has dicho, que yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. Fíjense que lo que viene a la mente de este hombre en ese momento difícil son las promesas de Dios. Lo que nos sostiene a nosotros en los momentos difíciles es la palabra de Dios. Y ahí tenemos nosotros que estar. Tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios son como esas saetas que están en la aljaba de aquel arquero. Y que cuando viene la prueba, la dificultad, entonces tú sabes de dónde tomarte. Por eso el consejo es, busquemos de Dios, llenémonos de la palabra de Dios. Porque en los momentos más difíciles de nuestra vida, ahí va a estar la palabra de Dios. Llenemos a nuestra familia, llenemos a nuestros hijos de la palabra de Dios. Porque cuando ellos estén pasando por momentos difíciles, es la palabra de Dios la que les va a ayudar. Es la palabra de Dios que va a ser su sostén, su roca fuerte. El temor a Dios, el buscar a Cristo, el tener la palabra de Dios en nuestro corazón es lo que nos va a ayudar en momentos difíciles. Y este hombre se acuerda, dice, no, yo me acuerdo, por favor que no hieran a la mamá ni a los hijos, porque Señor, recuerda que tú me dijiste que hay una promesa y que tendría una descendencia grande. Y seguramente que esa promesa es lo que comienza a fortalecerlos. Este hombre entonces, Dios comienza a hacer una obra con él, Dios comienza a hablar con él, ya noten que su lenguaje ha bajado, ya él se siente indigno, dice, indigno soy. Es decir, Señor, ya no era ese hombre altivo y prepotente que todo el mundo tenía que servirle porque era el Señor Jacob, no, ahora es un hombre que reconoce que él es incapaz y que está en una situación difícil. Yo creo, mis amados, que llegan momentos en nuestra vida donde tenemos que dejar a un lado nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra prepotencia, nuestra autosuficiencia, y tenemos que decir, Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Yo quiero depender solamente de ti, Dios. Perdóname porque toda la vida he dependido de mis fuerzas, de mi capacidad. Pero yo necesito de ti, Señor. Ya no es mis propios méritos, ya no son mis propios recursos, Señor. Ahora solamente tengo que apelar a ti. Escúcheme, que no tenga que ser una necesidad, que no tengamos que llegar hasta ese extremo de pasar por situaciones ya difíciles, extremas, sino que nosotros hoy podríamos tomar una decisión. Posiblemente hay alguien que no esté pasando por momentos difíciles. Posiblemente hay alguien que está en una vida tranquila, está hoy bien. ¿Por qué no aprovechas y dices, Señor, yo estoy escuchando este mensaje y estoy viendo que no tengo necesidad de pasar por momentos difíciles para rendir mi vida y entregarme a ti? Yo quiero entregarme a ti, Señor. Hay muchas personas que llamándose cristianas no reconocen sus pecados, no reconocen sus errores, no reconocen que no se han entregado verdaderamente a Dios. Y entonces cuando se les increpa sobre un tema como este, dicen, no, yo hago las cosas a mi manera, yo sé cómo tratar a Dios, yo sé cómo hacer las cosas. ¿Por qué más bien nosotros no permitimos que Dios sea el que hable en nuestra vida, el que obre en nuestra vida y que nosotros digamos, Señor, yo quiero verdaderamente entregar todo a ti? No quiero seguir rehusando, no quiero seguir luchando contra la corriente. Y de ahí nace este tema, bendecidos a la manera de Dios.
Porque nosotros tenemos dos maneras aparentemente de ser bendecidos. Una a nuestra manera, donde creemos que vamos a tener logros y resultados, pero resulta que terminamos fracasados. Terminamos derrotados, terminamos cansados, fatigados, sin resultados. ¿Por qué no tomamos una sabia decisión en esta mañana, tú que estás conmigo hoy? ¿Por qué no tomamos una sabia decisión y decimos, Señor, yo quiero ser más inteligente de lo que era antes y quiero ser bendecido a la manera tuya? Quiero rendirme completamente a ti, que tú hagas lo que tienes que hacer, Señor. Quiero obedecerte, quiero caminar como tú mandas, Dios. No te quiero resistir más. Yo no quiero seguir luchando contra la corriente. Yo más bien quiero tomarme de tu mano y permitir que seas tú quien me aconsejes y que tú me guíes de aquí en adelante. Tal vez algunos dicen, tengo problemas con mis hijos, con mis hijas, con mi familia, porque traté de llevar mi hogar a mi manera, como yo pensaba, de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a lo que yo había visto en otros modelos, pero no encuentro resultados. Señor, ayúdame, enséñame cómo debo manejar mi hogar. Señor, enséñame cómo debo manejar mi negocio. Tal vez yo creí que mi negocio lo podía manejar de cualquier manera, como lo manejaban otros empresarios, pero me estoy dando cuenta, Señor, que hay otra manera, y yo quiero ser bendecido a la manera de Dios. Que tu matrimonio, que tu vida, que tu ministerio, que todo lo que tú hagas sea bendecido a la manera de Dios. Que nosotros de una vez por todas digamos, Señor, yo me pongo a un lado y dejo que seas tú quien gobierne en mi vida. Este hombre, Jacob, estaba llegando a ese momento, a esa situación en su vida, donde ya todas sus fuerzas, tu capacidad ya era inútil. Ahora solamente dependía de Dios. Pero vamos a mirar qué dice a partir del versículo 13. Vamos a leer este párrafo que es bien importante, porque ya en este momento Jacob se prepara para su encuentro con su hermano. Ya él ha tomado algunas decisiones. Y dice la escritura, y durmió, estoy en el versículo 13 del libro de Génesis, capítulo 32. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Y mira el presente que tomó, versículo 14. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y escuchen todo esto. Y le entregó a sus siervos cada manada de por sí. Y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poner espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, noten lo que dice, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú. Y aquí también él viene tras nosotros. Dice el versículo 19, mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando tallares. Versículo 20, y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el lavado de Jaboc, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Noten, mis amados, que en este párrafo que hemos leído se muestra una vez más la táctica de Jacob. ¿Qué hizo él? Dijo, pues voy a mandar unos rebaños, rebaño tras rebaño, y voy a tratar que con eso apacigüe la ira de mi hermano. Voy a tratar que con eso él diga, wow, mi hermano es generoso, mi hermano, uy, qué hermano tan querido. Entonces, posiblemente, tal vez cuando él vea todos los presentes que le estoy mandando y llega un grupo y luego llega otro grupo y luego llega otro grupo y dice, no, wow, mi hermano es tremendo, no, yo que voy a estar enojado con él. Noten que aquí me llama la atención lo siguiente, mis amados, para que analicemos. Ustedes recuerdan que en lo que vimos anteriormente, él había orado a Dios. Y le ha dicho, Señor, ayúdame, Señor, tú que eres el padre de Abraham, el padre de mi padre Isaac, Señor, ayúdame, por favor. Tú que me has dado una promesa, Señor, por favor, ayúdame. Tú que me has dicho que voy a tener descendencia. Dios, no permita que maten a mis mujeres, no permita que maten a mis hijos, Señor, por favor, ayúdame. Dios, tú me has dado una promesa, por favor, ayúdame. ¿Y qué sucede? Él ora
Y pasa lo que nos sucede a nosotros, que en el momento que oramos entregamos todas nuestras cargas a Dios. Señor, mire este problema con mi hijo, mire este problema con mi hija, mire este problema financiero, mire este problema en mi matrimonio. Señor, mire todo lo que estoy pasando en esta vida. Señor, por favor, ayúdame, socórreme, por favor, ábreme puertas, muéstrame qué tengo que hacer, qué decisiones debo tomar. Y entonces le entregamos toda la carga al Señor y descansamos. Nuestra espalda descansa porque hemos entregado esas cargas. Pero una vez terminamos de orar, entonces nos levantamos y seguimos y volvemos a tomar las cargas. Seguimos mirando, bueno, sí, pero voy a hacer esto, voy a llamar a fulano de tal, voy a hablar con no sé qué, voy a ir a tal lado. Y noten, mis amados, que al igual que nos sucede a nosotros, le sucedió a Jacob, o mejor, lo mismo que le sucedió a Jacob, nos sucede a nosotros, que de cierta manera nosotros entregamos las cargas a Dios, pero queremos seguir cargando con eso. Queremos seguir mirando a ver cómo hago, a ver cómo yo me las ingenio. Entonces tenemos que decir, bueno, confiamos en Dios plenamente y hemos orado y queremos esa palabra y le hemos entregado las cargas a Dios y esperamos que Dios obre, o definitivamente nosotros seguimos con las cargas. Y eso es lo que estaba pasando acá, que él confiaba en Dios y había orado y lo hemos visto, pero él comienza a sacar su estrategia, comienza a ingeniarse, a ver qué plan hago, a ver qué me invento, a ver cómo logro tratar de manejar la situación. Y no es así, mis amados. O le entregamos las cargas a Dios, o confiamos en Dios, o queremos seguir con estas cargas. O le entrega tus problemas, le entregamos nuestros problemas a Dios y decimos, Señor, aquí te entrego todo, por favor, guíame, Señor, y voy a entrar en oración, voy a entrar en comunión contigo para que tú me vayas mostrando qué es lo que tengo que hacer. O seguimos en nuestra lucha. Y esa es de pronto la dicotomía que tenemos como pueblo de Dios, que somos un pueblo que que decimos confiar en Dios, pero que a la postre no confiamos en Dios porque seguimos haciendo las cosas a nuestra manera. El mensaje y la enseñanza de hoy está radicado en eso. Estriba y el centro es eso, que nos dejemos bendecir a la manera de Dios, que dejemos de luchar en nuestras fuerzas, que entreguemos todo en las manos de Dios y dejemos que sea Dios el que haga lo que tenga que hacer. Usted recuerda nomás con la herencia y con lo que Dios había hecho, las promesas. Dios le había dicho, no te preocupes, que el primero servirá al segundo. Es decir, ya Dios le dio una promesa. Sin embargo, él siempre quiso anticiparse, como que ayudarle a Dios, y ahí vienen todos los problemas. En el párrafo del versículo 24 al 26 encontramos algo aquí que ya está llegando al punto cúspide, tal vez a la parte más crucial de la vida de este hombre Jacob. Y es que lucha con un hombre ahí en Peniel. Noten por favor lo que dice, versículo 24 de Génesis 32. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. Es un incidente fuerte en la vida de este hombre, pero quiero aclarar algo aquí bien importante, porque a veces de pronto se le da una interpretación que no es. Aquí no es Jacob el que está luchando, sino que Jacob resiste. Yo creo que Jacob a esta altura no tenía ganas de pelear. Jacob venía de 20 años de estar ahí lidiando con su tío Labán. Venía pasando por un tiempo de un desierto fuerte para llegar a este punto, hasta este Peniel. Tenía mucha angustia. Venía ya el encuentro con su hermano, que él sabe que vienen 400 hombres. Y ahora viene un encuentro. Yo creo que él no tenía muchas ganas de luchar. Yo creo que más bien este hombre lo que estaba haciendo era resistiendo. Y este es un punto donde, a pesar de las pruebas, de las luchas, de los momentos difíciles, nosotros queremos resistir. Entonces nosotros batallamos en nuestras fuerzas, en nuestro orgullo. Entonces no nos doblegamos ante Dios. Entonces decimos, sí, yo sé que tengo que cambiar esa área, yo sé que tengo que dejar eso, pero no lo dejamos y estamos ahí resistiendo. Y Dios nos habla, nos da una palabra, y nosotros, sí, entonces resistimos. Yo sé que lo tengo que hacer, yo sé que tengo que cambiar mi carácter, yo sé que tengo que cambiar mi gritería, yo sé que tengo que cambiar tantas cosas en mi vida, yo sé que tengo que dejar ese maldito pecado oculto, yo eso lo sé, pero lo seguimos resistiendo y es una lucha que tenemos ahí. A eso me refiero, mis amados. Esa lucha que Dios nos tiene que confrontar y decir, no más, yo no sigas resistiendo eso, tienes que doblegarte. Ahora, nosotros entendemos, por simple sentido común de nosotros como hijos de Dios, que Dios podía tocar a este hombre, es más, no podía ni siquiera sostenerse de pie.
Es decir, que aquí no estamos hablando de una lucha en lo físico, porque nadie, absolutamente nadie puede tener más fuerza que Dios. Y aquí cuando habla de esa lucha, de esa resistencia, no está refiriéndose que él estaba delante de Dios y encarando las cosas. No, es que era un hombre que Dios no era la resistencia, escúcheme, no era la resistencia en lo físico que Dios quería doblegar, porque Dios lo podía hacer. Lo que Dios estaba era tratando de doblegar su voluntad. Este hombre ahora se encontraba, como decimos comúnmente, entre la espada y la pared. Y ahí estaba siendo confrontado. ¿Qué tenía que hacer él? ¿Cómo es eso? ¿Quién fue el que luchó con él? La Biblia dice que había un hombre que había luchado contra él. Pero cuando uno mira la escritura, uno puede encontrar algo que es bien importante. Y esa lucha, según lo que dice el profeta Oseas en el capítulo 2, en los versículos 2 al 5, nos da a entender que era el mismo Dios, que era el mismo Señor Jesús, de una forma anticipada ahí con él. Es como él diciéndole, mira, no me resistas más, ya, es decir, no sigas manejando las cosas a su manera. Déjame que yo quiero bendecirte a mi manera. Y es lo que Dios nos dice en esta mañana. No luchemos más en nuestras fuerzas. Entreguemos completamente nuestra voluntad a Dios y digámosle, Señor, aunque tengo títulos, aunque tengo posesiones, aunque tengo bienes materiales, o yo no sé, o no tengo absolutamente nada, Dios, yo quiero decirte, Señor, quiero ser bendecido a la manera tuya. No te quiero resistir más, Señor. A partir de ahora yo quiero obedecerte. A partir de ahora, Señor, si tú me dices que hay que hacer eso, yo lo voy a hacer. Si tú me dices, Señor, que tengo que dejar eso, lo voy a hacer, Señor. Noten que la lucha es en la voluntad, porque hay una parte natural de nosotros que quiere estar ahí, digamos, anteponiéndose, porque es esa parte carnal que nosotros posiblemente no le hemos cedido completamente a Dios. Y Dios nos ha dejado al Espíritu Santo cuando hemos nacido y nos ha dado una nueva naturaleza, pero esa naturaleza vieja sigue ahí. Esa nueva naturaleza, que es la espiritual, es la que tiene que ser alimentada, la que tiene que crecer para que nosotros digamos, Señor, yo someto mi voluntad a ti. Esa era la lucha que él estaba teniendo ahí. Y noten por favor lo que dice a partir del verso 27 en adelante. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Noten eso, Dios le cambia el nombre. Y mire lo que sigue diciendo la escritura. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Mis amados, todos los seres humanos anhelamos ser bendecidos. Eso no lo podemos negar. Siempre nosotros queremos estar bajo la bendición de Dios. Por eso hablamos en esta mañana bendecidos a la manera de Dios. Encontramos la historia de este hombre que ha tenido que luchar, ha tenido que pasar situaciones muy difíciles. Y de hecho esas bendiciones iban a llegar porque Dios le había dado la promesa, porque Dios así lo había dicho. Ahora, él estaba buscando cómo iba a encontrar esa bendición. Y muchos de nosotros a esta altura del mensaje podemos decir, bueno, pero ¿cómo hacemos nosotros para encontrar la bendición? ¿Cómo hacemos para ser bendecidos a la manera de Dios? Y la pregunta es, ¿cómo podemos lograr eso? Y aquí hay una respuesta que es fundamental, mis amados. Me parece que este es uno de los pasajes cruciales en nuestra vida. Porque la manera como Dios nos está mostrando a través de la vida de este hombre Jacob es que cómo logramos la bendición es a través de un encuentro personal con Dios. Es un cara a cara con Dios. Eso fue lo que sucedió con él. Es exactamente lo que debe suceder con cada uno de nosotros. Es exactamente cuando tú tomas la decisión y decir, ya no voy a resistir más a Dios, sino que voy a tener un encuentro personal con Él. Y tú te encuentras cara a cara. Noten que Él está solo. Noten que Él ha enviado a su familia, se ha despojado absolutamente de todo y ahora tiene un encuentro personal con Él. Tú y yo necesitamos ese encuentro. No podemos engañar a Dios porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Llega el momento en que tenemos que decir, Señor, yo quiero estar delante de ti solo. Tú me conoces, tú conoces mi corazón. Tú sabes las intenciones que hay en mi vida, Señor. Tú sabes lo que yo estoy haciendo. A ti no te puedo engañar, Señor. Tú no puedes ser burlado. Y ahí nosotros desnudamos nuestra vida delante de Él. Abrimos nuestro corazón y le decimos, Señor, por favor, queremos ser cambiados. Queremos ser diferentes. Mis amados, mientras nosotros sigamos haciendo lo mismo, mientras sigamos viviendo de la misma manera, los resultados van a ser exactamente los mismos. La única manera para que nuestra vida cambie, para que nuestro futuro cambie, para que le demos otra perspectiva a nuestra familia,
es que nosotros nos decidamos a estar directamente con Dios y decirle, Señor, nosotros queremos cambiar. Nosotros no queremos seguir luchando a nuestra manera. Que tú digas, Señor, yo estoy cansado. Posiblemente muchos a esta altura están cansados en su vida. Han tenido que batallar, han tenido que luchar. Están detrás de la bendición y piensan que con su esfuerzo, con su sudor, con su trabajo tienen que conseguir las cosas. Pero el Señor Jesucristo vino para darnos una vida diferente. Él dice que ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Esa abundancia espiritual. Cuando tú y yo nos conectamos con Dios y nos despojamos absolutamente de todo, nos olvidamos de todo y estamos con Él, a partir de ese momento vamos a comenzar a ver las bendiciones, pero la manera de Dios. Aquí unos principios en este pasaje que me llaman mucho la atención porque sé que nos van a ayudar mucho, mis amados. Uno de ellos podemos decir que estamos llamados todos a experimentar un encuentro con Dios. En otras palabras, estamos todos llamados a tener un peniel con Él. Tú estás llamado, tú que escuchas este mensaje. Creo que Dios está hablando a tu vida, a tu corazón. Busca un lugar, busca un momento donde tú puedas estar directamente con Él. Es una lucha, claro, porque tenemos nosotros que comenzar a quitar una cantidad de conceptos, de preceptos que hemos colocado nosotros, de barreras, de religiosidad, de tantas normas que han sido impuestas a los hombres, que nos han dicho que tiene que ser un evento, No, es algo que es personal. Eres tú y Dios. Un encuentro cara a cara con Él. Y tenemos que batallar en ese peniel. Tenemos que luchar, claro, porque tenemos que despojarnos de muchas cosas que están con nosotros y tenemos que decir ya no más. Y tú y yo tenemos que tomar decisiones. Tengo que arrancar esto de mi vida, tengo que arrancar esto de mi corazón. No puedo seguir con ese comportamiento. No puedo seguir con esa misma actitud que he venido trayendo durante muchos años. Tiene que la palabra de Dios comenzar a calar en mi vida, en mi corazón y decir, Señor, yo tengo que tomar esta palabra y que haga sentido en mi vida, que me transforme, que me cambie. Estoy harto, estoy cansado de vivir como estoy viviendo. Yo quiero una vida diferente. Yo creo que este hombre se había cansado ya de tanta situación, de tantos momentos que había vivido, tantas trampas, tantos engaños que tenía en su vida, tantas cosas escondidas, tantas cosas encubiertas, tanta hipocresía, tanta fachada, tanta falsedad. Y llega el momento en que dice, Señor, yo quiero estar detrás de lo que tú tienes para mí. Yo voy por esa bendición, Señor. Porque entendemos que lo que el mundo nos da, mis amados, pueden ser cosas aparentemente buenas y lo demás. Pero realmente quiero decirles que la más grande bendición Dios la tiene para nosotros. Ese es un buen tiempo para comenzar. Ese es un buen tiempo para decir, Señor, me voy a decidir a buscar las cosas espirituales por encima de las cosas materiales, Señor. Y que le podamos decir, nosotros vamos a perseverar. Porque una de las características que yo encuentro en este hombre Jacob es que fue un hombre perseverante. Y perseveró muchas veces. Noten que veníamos de estudiar la historia de cómo perseveró por el amor que tenía hacia Raquel. Y que no le importó trabajar 7 años y luego otros 7 años. Y luego perseveró 6 años más porque quería esa bendición en lo que tiene que ver con la parte material, con su ganado, con su capital, digamos, con su patrimonio para su familia. Y perseveró. Este es un hombre que había perseverado. Ahora está perseverando aquí, ahora dice, yo no te suelto, Señor, si tú no me bendices. Está perseverando por la bendición. Es algo que nos tiene que llamar la atención a nosotros y que tenemos que copiar ese modelo de este hombre. Se toma, dice, Señor, yo no me suelto hasta que tú no me bendigas. Yo no sé cuál sea la bendición. Yo no sé qué es lo que tú estás pasando, cuál es el momento que tú estás viviendo hoy. Pero esta palabra tiene que hacer sentido en tu corazón, en tu vida y decir, Señor, yo me voy a tomar de ti porque sé que tú tienes la bendición. Ya no busquemos la bendición por fuera, mis amados. No busquemos por fuera lo que tenemos dentro. Dios nos dio al Espíritu Santo. Dios nos dio la comunión con Él. Nos ha dicho que podemos entrar al lugar secreto y que podemos tener ese privilegio de estar ante la presencia de Él. ¿Por qué no entramos allá y le decimos, Señor, nosotros anhelamos esa bendición? Obvio, hay que pagar un precio, sí. Si tú quieres ser bendecido, necesitas y necesito perseverar. Dios tiene un propósito en nuestra vida, sí. Dios tiene cosas grandes para nosotros, sí. Tal vez no las hemos disfrutado todavía, tal vez no las tenemos. Tal vez Dios dice, yo tengo algo grande para ti, pero a veces somos inconstantes, mis amados. A veces nos queremos pegar a las cosas de Dios y creerle a Dios y jugárnosla toda con Él, pero a veces queremos soltar todo y nos apartamos. Entonces tenemos vidas cíclicas en lo que tiene que ver con lo espiritual. Parecemos como una montaña rusa. A veces queremos meternos con Dios y comprometernos y obedecer lo que Dios dice, y hay momentos donde decimos, no queremos saber nada de Dios. Tenemos que perseverar. Esto nos lo enseña. Hay muchos principios que podríamos sacar de este pasaje de la Biblia que es hermoso. Por eso hablamos al principio que es una de las historias más fascinantes, una de las historias donde nos enriquecen mucho en lo espiritual.
Nos llenan de fe, y por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Claro, porque cuando escuchamos una palabra como esta, entonces decimos, Señor, vamos a luchar, vamos a perseverar, vamos a seguir en lo espiritual. Posiblemente alguien pensaba desmayar porque ve tantos problemas, tantas luchas. Dice, no, yo como que esta cosa espiritual no, voy a buscar es la bendición por fuera, voy a buscar esa en mis fuerzas, voy a batallar, voy a irme de la ciudad, voy a montar esto, voy a hacer lo otro, todo a nuestra manera. ¿Por qué no le permitimos, para ir terminando ya, por qué no le permitimos que Dios verdaderamente controle nuestra vida? ¿Por qué no nos tomamos de la mano de Dios y le decimos, Señor, a partir de hoy quiero confiar en ti? Yo quiero ser bendecido, pero la manera tuya. Este hombre entiende, y es importante, porque esa revelación que Dios le está dando ahí lo inquieta, lo transforma. Seguramente que a partir de ese día, este hombre no volvió a ser el mismo. Ese encuentro que tú tengas con Dios va a cambiar tu vida. Te va a llevar a ese punto donde tú dices, wow, este es mi punto donde yo quería llegar. A partir de ahora voy a buscarte, Señor. Por eso dice la escritura en el versículo 30, dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y dice la escritura que cuando había pasado el Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Noten cómo después de ese encuentro con Dios, el Señor le quita como ese velo, esa oscuridad, y comienza a ver la vida de una manera diferente. Comienza a ver la vida a la manera de Dios. Y seguramente que vamos a estar estudiando más adelante cómo Él comienza a recibir bendiciones, pero no a su manera, no a su acomodo, no de acuerdo a sus estrategias, sino que ahora comienza a ver de verdad la mano de Dios obrando a su favor. Y dice que Dios le tocó la cadera, le descoyuntó la cadera. Y a partir de ese momento este hombre cojeaba. Es decir, precisaba de un bastón para poderse movilizar. Y hay una enseñanza bonita en eso, porque lo que nos está mostrando es que este hombre aprendió a depender de Dios. Ese bastón es esa dependencia, agarrado a Dios. Es algo que nosotros tenemos que comenzar a hacer. Aprender a depender de Dios. Que tú y yo no nos movamos si verdaderamente Dios no está con nosotros. Que todo momento, que en toda situación, que en toda decisión que tomemos, estemos ahí, soportados en Dios, tomados de la mano de Dios. Que no demos un paso si no tenemos ese bastón, entre comillas, si no estamos tomados de la mano de Dios. Y seguramente cada vez que este hombre caminaba se acordaba, wow, tengo que depender de Dios, tengo que depender de Dios. Que tú y yo, mis amados, a partir de este momento podamos depender más de Dios. Dejemos de luchar en nuestras fuerzas, dejemos de luchar en nuestra capacidad. Y comencemos a recibir esas bendiciones de Dios, bendecidos a la manera de Dios. Resumen en esta mañana. ¿Qué podríamos sacar de este mensaje, que es un mensaje bastante enriquecedor? Es un mensaje que nos da muchísimas enseñanzas. Dios transformó a este hombre. Y como Dios transformó a este hombre, Dios transformó también su destino. Ya su destino no se iba a regir de acuerdo a lo que él sabía, sino que ahora se regía de acuerdo a lo que Dios decía. Dios le cambia su nombre. Recuerde que su nombre era Jacob, usurpador, engañador, tramposo, mentiroso. Ahora le cambia su nombre. Y ahora dice, no te llamarás más Jacob, sino que te llamarás Israel. Esa palabra Israel en original es el que lucha con Dios. Lucha con Dios. Ojo, una cosa es luchar en nuestras fuerzas y otra cosa es luchar con Dios. Una cosa es tú querer emprender y sacar tu familia, sacar tus proyectos adelante en tus fuerzas, y otra cosa es que estés con Dios. Me llama la atención porque en las traducciones de esta palabra Israel es directo o directamente en él. Él sabía que solamente tendría que estar ahí tomado de la mano, depender solamente de él. Qué lindo, mis amados. Bendecidos a la manera de Dios. Inclina tu rostro y vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por este mensaje, esta enseñanza que tú nos traes, Señor, en esta mañana. Gracias porque tú nos estás llevando, Señor, a tener una mejor relación contigo. Nos estás llevando, Señor, a aprender a depender de ti. Basta ya de luchar en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad. Basta ya de querer buscar las cosas a nuestra manera. Creo que el mensaje, la enseñanza que tú nos das en esta mañana, Dios, es que necesitamos comenzar a tener una vida diferente. Que tú puedas tocar, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, que tú puedas tocar mi vida, Señor, y que tú cambies nuestro destino, Señor. Seguramente así como Jacob, a partir de ese momento su destino era diferente,
Así tú quieres hacer con cada uno de nosotros, Dios. Que aprendamos a caminar a la manera tuya. Que aprendamos a vivir bendecidos, pero a la manera de Dios, no en nuestra fuerza, Dios. Gracias, Señor, por esta palabra. Que toda la gloria y toda la honra sea para ti. Que cada una de las personas que escuche este mensaje, Dios, puedan ser tocados, puedan ser reargüidos, Señor. Que tu Espíritu Santo sea haciendo la obra en cada uno de nosotros. Que lleguemos a ese punto de inflexión, Dios, donde podamos tener ese peniel, ese cara a cara contigo, Dios, y que a partir de ahí nuestra vida sea cambiada, sea diferente. Y que a partir de ese momento la luz se alumbre, Señor, y podamos ver la vida de una manera diferente. No como el mundo, no como el sistema nos lo ha querido plantear, sino que comencemos a caminar verdaderamente a la manera de Dios. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.